al día siguiente de que mi exmarido se casara con la mujer con la que me engañó. Su madre me llamó llorando y me rogó que volviera porque se estaba muriendo. Pensé que por fin era el karma llamando a su puerta, pero al llegar a la casa, que una vez llamé hogar, me di cuenta de que no se trataba solo de una enfermedad, sino de secretos que me habían ocultado durante años. Me había mentido, traicionado, humillado delante de mi familia y me había reemplazado de la noche a la mañana. Sin embargo, ahora yo era la única en quien confiaban para arreglarlo todo. Su nueva esposa se había ido, los invitados murmuraban y su madre me miraba no con orgullo, sino con miedo. Entonces escuché la verdad del médico y cambió todo lo que creía sobre nuestro matrimonio, sobre la infidelidad y sobre quién destruyó realmente a nuestra familia. Porque la verdadera traición no fue su engaño, sino algo mucho más oscuro, y esta vez yo no era la víctima. Nunca creí que la mujer por la que mi marido me advirtió que no me preocupara, se convertiría en la razón del fin de mi matrimonio. Y sin embargo, allí estaba yo, parada frente al juzgado, con los papeles del divorcio en la mano, mientras él celebraba su libertad con ella. Durante años ignoré los mensajes nocturnos, las sonrisas secretas y la forma en que su familia se volvía lentamente contra mí como si yo fuera el problema. Su madre susurraba que no era lo suficientemente buena, su hermana difundía rumores, y él guardaba silencio mientras yo cargaba con toda la culpa. Cuando se casó con su amante, al día siguiente de nuestro divorcio, me dije a mí misma que se haría justicia porque las mentiras no duermen para siempre. Entonces, 24 horas después, su madre me llamó presa del pánico, rogándome que regresara porque algo terrible le había sucedido, y de repente me di cuenta de que no se trataba solo de engaño o venganza, se trataba de una verdad oculta que podría destruir a toda su familia. Y esta vez estaba lista. Conduje de regreso a la casa que una vez decoré con mis propias manos, y cada kilómetro sentía como si entrara en un pasado que intentaba borrarme. Pero me negaba a sentirme débil porque algo dentro de mí me decía que esta llamada no era sobre amor, sino sobre consecuencias. Cuando entré, las flores de la boda aún estaban frescas, pero el aire se sentía pesado, como si las paredes mismas ocultaran vergüenza. Su madre me agarró la mano con dedos temblorosos y me susurró que se había desplomado después de que los invitados se fueran y la novia hubiera desaparecido antes del amanecer sin responder a ninguna llamada. La seguí hasta el dormitorio, donde se suponía que la risa daría comienzo a una nueva vida, pero en cambio lo vi pálido y tembloroso, rodeado de familiares que antes me culpaban de todos los problemas, y por un instante nuestras miradas se cruzaron con una extraña mezcla de arrepentimiento y miedo. El médico llegó poco después y hizo preguntas que silenciaron la habitación, preguntas sobre el estrés, informes médicos ocultos y enfermedades crónicas que nunca se trataron. Fue entonces cuando supe que sabía de su cardiopatía desde hacía meses, pero lo mantuvo en secreto mientras planeaba un nuevo matrimonio como si nada pudiera afectarle. Su madre se derrumbó al confesar que había ayudado a ocultar el diagnóstico porque temía que su amante se marchara y supiera la verdad. Y de repente comprendí que su crueldad hacia mí nunca se debía a mis defectos, sino a proteger sus mentiras. La ironía me quemaba por dentro porque durante nuestro matrimonio le rogué que viera a un especialista por su constante dolor de pecho, pero él me acusó de crear drama y paranoia. Y ahora las mismas personas que me llamaban inestable me imploraban ayuda. Entonces su hermana me miró con pánico y dijo que su nueva esposa se había llevado documentos importantes y había desaparecido, incluyendo los papeles del seguro y el acceso al banco, lo que significaba que su repentina boda no solo era una traición al corazón, sino también una trampa que nunca vio venir. Una fría comprensión se apoderó de mí porque la justicia se estaba desarrollando sin mi esfuerzo y la mujer que él eligió por encima de la lealtad lo había abandonado a la primera señal de debilidad, dejando a su familia para que se enfrentara al desastre que ellos mismos habían creado. Intentó pronunciar mi nombre y me tomó de la mano, pero retrocedí con calma porque este momento no se trataba de venganza, se trataba de claridad. Y por primera vez vi toda la verdad con claridad. Yo nunca fui el problema, fui el escudo que lo protegía mientras su familia construía historias en mi contra para ocultar su propio miedo, y ahora ese escudo había desaparecido. El giro fue cruel pero poético, porque el hombre que cambió el compromiso por la emoción terminó solo en su noche de bodas, expuesto por sus propios secretos.
mientras su madre me rogaba que me quedara y me encargara de los trámites del hospital. Me di cuenta de que no querían que volviera como familia, sino como una solución. Y fue entonces cuando comprendí algo poderoso: podía irme y dejar que el destino los juzgara, o podía quedarme el tiempo suficiente para revelar cada verdad oculta que enterraban bajo mi nombre. Y esta vez, cualquiera que fuera mi decisión, traería verdadera justicia. Elegí quedarme, no por él, ni por su madre, sino por mí misma, porque necesitaba que la verdad saliera a la luz, donde todos pudieran verla con claridad. Le dije a su familia que me encargaría de los trámites del hospital, y aceptaron demasiado rápido, como si hubieran estado esperando a que yo volviera a tomar el control, y eso confirmó lo que ya sabía: yo siempre era la responsable, mientras ellos jugaban con mentiras. En el hospital hablé directamente con el médico y solicité acceso completo a su historial médico, ya que nos habíamos divorciado recientemente y algunos documentos aún me indicaban como su contacto de emergencia, y lo que descubrí me impactó incluso a mí. Su condición era grave, pero era tratable hacía meses. Sin embargo, alguien había ignorado las recetas y las visitas de seguimiento, y las citas perdidas fueron firmadas por su nueva esposa durante las semanas en que planeaban la boda en secreto. Mi mente comenzó a conectar piezas que parecían más oscuras que una simple traición, porque ya no se trataba de romance. Se trataba de dinero y control. Revisé el expediente del seguro y me di cuenta de que el valor de la póliza se había duplicado recientemente, con ella como beneficiaria principal, un cambio realizado solo unos días antes de que se formalizara nuestro divorcio. Un profundo silencio me llenó el pecho al comprender la peligrosa verdad. Él no solo era un insensato en el amor, sino que fue manipulado. Y su familia lo permitió porque creían que ella aportaba estatus y emoción, mientras que yo solo estabilidad. Cuando confronté a su madre con estos hechos, palideció y admitió que su nueva esposa había insistido en gestionar todos los asuntos financieros después del compromiso, convenciendo a todos de que yo siempre había limitado su crecimiento. Esa mentira le dolió más que la aventura, porque significaba que me pintaron voluntariamente como un villano para hacerle espacio. Regresé a su habitación del hospital y lo miré con serenidad y fortaleza. Y por primera vez pareció comprender el daño de sus decisiones sin que yo dijera una palabra. Susurró que se sentía atrapado en algo que no entendía, que ella lo presionaba para que lo apresurara todo y lo convenció de que planeaba arruinarlo financieramente. Y me di cuenta de que alguien había estado alimentando el miedo mientras sonreía en sus cenas familiares. Le mostré los documentos de la póliza y le expliqué en voz baja su significado. Y la sorpresa reemplazó la debilidad en sus ojos cuando las piezas también encajaron para él. El giro fue cruel porque la mujer que eligió por pasión se había preparado discretamente para lucrarse con su enfermedad, y la familia, que una vez me acusó de avaricia, ahora permanecía muda en el pasillo. Llamé a un abogado de confianza y comencé a revertir los contactos de emergencia y los permisos financieros antes de que el daño se volviera permanente. No como una esposa que buscaba la reconciliación, sino como una mujer que reclamaba justicia para sí misma. Le dije a su madre claramente que, una vez que se estabilizara, me iría para siempre, porque no iba a regresar a un matrimonio construido sobre la traición. Pero no permitiría que nadie usara mi silencio para destruir otra vida. En ese momento, sentí algo más fuerte que la venganza: dignidad. Y mientras los monitores del hospital sonaban de fondo, comprendí que el verdadero misterio nunca fue porque me había engañado, sino porque guardé silencio tanto tiempo. Y ahora ese silencio por fin se había roto. Después de hablar con el abogado, regresé a la habitación con una serenidad que nunca antes había sentido, porque ahora comprendía que la justicia no era una venganza ruidosa, sino un control silencioso sobre la verdad. Su condición se estabilizó y los médicos confirmaron que, con el tratamiento adecuado, se recuperaría, lo que hizo la situación aún más inquietante, ya que todo podría haberse evitado si la codicia no hubiera entrado en su vida disfrazada de amor. Me senté junto a su cama y le dije claramente que no estaba allí para reconstruir lo que él destruyó, sino para asegurarme de que nadie más pudiera destruirlo por lucro. Él escuchó sin interrumpir por primera vez en años. Fuera de la habitación, su madre discutía con su hermana, culpándose mutuamente por confiar demasiado en la nueva esposa. Y sus susurros estaban llenos de miedo porque el abogado ya había comenzado a rastrear transferencias financieras realizadas días antes de la boda. Resultó que se habían transferido grandes cantidades de dinero a una cuenta separada con el pretexto de planificar la luna de miel.
y la autorización de firma coincidía perfectamente con la suya. Cuando el investigador llamó para confirmar que había reservado un billete de ida para salir del país esa misma mañana, la última pieza del misterio encajó. Y la glamurosa boda de repente pareció una estrategia de escape cuidadosamente planeada. No me alegró tener razón. Solo sentí una profunda claridad de que la traición que sufrí formaba parte de una manipulación mayor que ninguno de nosotros vio con claridad antes de que fuera demasiado tarde. Su madre entró en la habitación, llorando y se disculpó, no con orgullo, sino con arrepentimiento, admitiendo que había insistido en el divorcio porque creía que yo lo estaba frenando. Y ahora veía que había confundido lealtad con aburrimiento y emoción con amor. Acepté su disculpa en silencio, pero sin prometer nada, porque perdonarnos significa volver al mismo fuego. Cuando por fin reunió las fuerzas para hablar, dijo que se daba cuenta de que cada vez que le advertía sobre decisiones financieras, repentinas o presión emocional, intentaba proteger nuestro futuro, mientras que él confundía mi cautela con control. Esa confesión cerró un capítulo dentro de mí que la ira había mantenido abierto durante demasiado tiempo. Le dije que ultimaría todas las protecciones legales para evitar más daños, pero que, después mi papel en su vida terminaría oficialmente, porque quedarme solo reabriría heridas que por fin empezaban a sanar. El giro inesperado llegó cuando el abogado nos informó que, dado que el matrimonio llevaba menos de 24 horas y había fraude, podría ser impugnado legalmente y potencialmente anulado, dejándola sin nada de la póliza de seguro que intentó conseguir. Por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, vi la verdadera justicia desarrollándose, no a través de gritos ni venganza, sino a través de la paciencia y la verdad. Al salir del hospital esa noche, el atardecer se sentía diferente, no porque él sufriera, sino porque sobrevivía a la traición sin perderme a mí misma. Comprendí que, a veces la mayor venganza es negarse a regresar al lugar donde tu valor fue cuestionado, y cuando mi teléfono sonó confirmando que el proceso de anulación había comenzado, supe que su drama familiar continuaría sin mí, mientras que mi vida seguiría adelante con más fuerza que nunca. En las semanas siguientes se aprobó la anulación, se rastreó el dinero robado y la mujer que entró en nuestras vidas como un sueño desapareció como una advertencia, dejando a su familia para enfrentar la verdad que una vez se negaron a ver. Comenzó un tratamiento serio, su madre dejó de defender ilusiones y la casa que me expulsó finalmente entendió que mi silencio era fuerza, no debilidad. Me preguntó si podíamos intentarlo de nuevo. Pero lo miré con calma y comprendí que el amor sin confianza es solo miedo con una cara hermosa. Ya no lo odiaba porque la venganza ya había sucedido por sus propias decisiones, y la justicia llegó en el momento en que las mentiras se derrumbaron bajo la evidencia. Decidí alejarme con dignidad, sin amargura, solo sabiduría. Al cerrar ese capítulo comprendí algo poderoso: la traición puede romper un matrimonio, pero nunca puede destruir a una mujer que descubre su valor, y esta vez me fui no como una víctima, sino como mi propia heroína.